Sí, perfecto. Muchas gracias, Dani. Ya está, pues. Entonces, buenos días, compañeros. Ya me conocen. Soy el doctor Edgar Guillermo Velázquez Belmonte, residente de primer año de oftalmología. El día de hoy les voy a presentar lo que es el tema de neoplasias malignas y benignas de párpados. Muy importante, la clase nos vamos a enfocar más que nada en los párpados. Nuestra tutora, la doctora Abril Manríquez Guzmán. Y pues comenzamos. Cualquier duda durante la presentación me pueden hacer la pregunta tanto a la doctora como a mí, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. ¿Qué vamos a repasar el día de hoy? Vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía de párpados, la anatomía de la piel. Muy importante, cuáles son las características de una de malignidad en una lesión. Las lesiones malignas más comunes, las lesiones benignas más comunes, cuándo se hace biopsia, cuándo no. Lo que les decía, la dinámica de casos clínicos y ya podemos terminar con dudas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hablando de un poquito de ¿me puedes mover, porfis, Pepe? Te está quedando mal esta cosa otra vez. Ahí está, no te creas, ya se pudo, gracias. Un poquito de cultura general, Rudolf Virchow, ¿alguien se acuerda de este señor en la carrera? ¿No? Él, ajá, ¿qué hablaba la teoría de Virchow? Alguien levante la mano y uno solo, porfis. Sí, pero aparte él tenía una teoría que es la teoría celular, la cual nos hablaba de que una célula, bueno, cualquier patología puede estar asociada al órgano principal que es la célula, no tanto al tejido o al órgano, ¿de acuerdo? Entonces él tenía una frase que muchos dicen que se la robó a otra persona, pero toda célula proviene de otra célula, ¿va? Entonces la teoría celular de Virchow es nada más un poquito de cultura general. La anatomía de párpados. Es muy importante que ustedes estén repasando mucho lo que es la anatomía de los párpados, ya que al igual que la retina, esta cuenta con capas, ¿de acuerdo? No son las 10, pero sí hay que tener en cuenta un poquito de la anatomía de los párpados, ¿de acuerdo? Si recordamos, en las preguntas que les hice, la piel del párpado es la más delgada y la más flexible de todo el cuerpo. ¿Esto por qué? Porque es la piel que menos tejido celular subcutáneo tiene, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos de las capas de anterior a posterior, como siempre debe ser, empezamos con la piel, lo que hay de tejido celular subcutáneo, tenemos el músculo. ¿Alguien sabe qué músculo es este? No, esta es la aponeurosis. ¿Este de acá cuál es? El orbicular. ¿Se acuerdan qué nervio inerva a qué bueno, qué nervio craneal inerva al orbicular de los párpados? El séptimo, el facial, ¿de acuerdo? Luego tenemos la aponeurosis del elevador, tenemos como tal lo que es el tarso, dentro del tarso tenemos las glándulas de meibomio y después la conjuntiva tarsal, no vulvar, tarsal, ¿de acuerdo? Entonces, recordando un poquito de las glándulas, si recordamos, está la glándula de meibomio, que es una de las principales en todo el párpado, que si recuerdan se encarga de producir qué capa de la película lagrimal. ¿Cuál? Eso, la lipídica, perfecto. Tenemos glándulas accesorias como son las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll, que son glándulas sebáceas que van a ayudar al folículo piloso. Tenemos además otro tipo de glándulas que son las glándulas de Krauss, perdón, y de Wolfram. ¿Estas qué hacen? Estas son glándulas accesorias que ayudan a producir lágrima. No es la principal, porque si sabemos la principal en producir la lágrima es la glándula lagrimal, ¿de acuerdo? Entonces, pero para repasar un poquito de anatomía, eh, recordar que tenemos estas capas en el párpado y muy importante, los párpados son una de las partes del cuerpo más irrigadas, que más irrigación tienen tanto vascular como linfática. No sé si han entrado a cirugías de oculoplástica algunos de ustedes, si se han fijado al momento de cortar el párpado son muy sangrones, entonces es porque hay una irrigación muy rica en esta parte, ¿de acuerdo? También hay mucho tejido linfático, no me voy a adentrar tanto en eso, pero que tengan en cuenta que los párpados están irrigados, en su mayoría, más bien, tienen mucha irrigación, tanto vascular como linfática, ¿va? Aquí les puse una tablita nada más para recordar las glándulas sebáceas, sudoríparas y lo del pelo. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de glándulas para saber en qué patologías están afectadas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos dividir para manera práctica la clase de hoy la anatomía cutáneo-palpebral? Podemos dividirla en 4 capas, ¿de acuerdo? En lo que es la piel, que nos implicaría el tejido celular subcutáneo, los anexos, el músculo, recordando que el principal es el orbicular del párpado, en este caso el tarso, donde se ubican las glándulas de meibomio y la conjuntiva tarsal.
Muy importante, las neoplasias en el párpado pueden generarse o originarse de cualquiera de estas cuatro capas. La principal siempre va a ser la piel. ¿Por qué? La piel es la que está en contacto directo, está más externa. Y ahorita van a ver por qué la piel está encargada no solo de proteger a todo a todo el cuerpo, vaya, pero también tiene capas que, volviendo a lo mismo, ahorita les voy a comentar, se me fue la onda, pero bueno, lo dividimos en epitelio y en lo que son melanocíticos o pigmentados, ¿de acuerdo? Les digo, esto es por fines prácticos únicamente de la clase, estas no son las capas de la piel exactamente. Entonces, si recortamos un poquito de la anatomía cutánea, la piel tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una respuesta a las preguntas que les puse. ¿Y esto para qué nos sirve? Para nosotros ubicar en qué parte se pueden generar ciertos tumores. Por ejemplo, aquí en la epidermis, el más común es el vaso celular y luego el escamoso. Aquí en esta tablita de la bibliografía en la que me base, no estoy de acuerdo que hable de los sebáceos. Sí puede ser, por ejemplo, si hay una neoplasia en glándula sea de 6 o de Mol, pero por ejemplo, en las que son las de meibomio, esos ya hablamos de tarso. ¿De acuerdo? Entonces. Fines prácticos, vamos a hablar de piel, músculo, tarso y conjuntiva tarsal, ¿va? Ok, ahora sí, a lo mejor esas preguntas que les puse de la radiación ultravioleta, a lo mejor lo sacó poquito de onda, pero es muy importante que tengamos en cuenta que los rayos ultravioletas, si recordamos en el espectro electromagnético, la luz viaja a ciertas o diferentes longitudes de onda. Cuando hablamos de una longitud de onda menor a 400, hablamos que estamos con rayos o luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Los rayos ultravioleta los podemos dividir en VA, VB y VC. ¿Por qué es muy importante saber esto? Nosotros todos los días estamos en contacto con el sol. De hecho, lo ideal es que nosotros usemos algún tipo de bloqueador solar porque estos rayos que están aquí, a final de cuentas, son radiación, es energía que recibe nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, para fines de la clase, en el que nos vamos a enfocar más que nada son en los rayos UVB. ¿Qué quiere decir esto? Que es el daño directo al ADN de qué estructura, más que nada de la superficie y de la epidermis. Lo que son los rayos UVA, estos nada más van a producir radicales libres. Si recuerdan, los radicales libres son los encargados de producir daño, sea por oxígeno, etc. En este caso, estos sí nos van a producir daño, pero un poquito más profundo. Y los rayos UVC realmente no tienen relevancia porque se quedan en la atmósfera. Bueno, ahora sí entrando un poquito en el tema que nos conviene, vamos a dividir las lesiones neoplásicas en malignas y benignas. En las malignas estamos hablando ya de daños celulares muy agresivos, principalmente por la radiación solar. En este caso, los rayos ultravioleta nos van a producir una afectación. Si recuerdan de las preguntas, era cuál es ¿cómo se llama? El guardián del genoma humano, gracias, que es el P53. En sí, los rayos ultravioleta, ¿qué es lo que van a hacer? No me voy a meter tanto en la fisiopatología, porque son muchísimas lesiones que vamos a repasar, pero a grandes rasgos lo que hacen los rayos ultravioleta es alterar el ADN, inician una vía, no sé si se acuerdan, la vía del Hedgehog, del Sonic the Hedgehog, esa van a hacer que haya una proliferación celular descontrolada en lo que es el epitelio de la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a producir todas las alteraciones malignas, salvo las que son, por ejemplo, ya un poquito más profundas. Por eso es muy importante que tengan en cuenta las capas del párpado, porque las más comunes siempre van a ser las que están afuera, ¿de acuerdo? En este caso, hablando de dermis y epidermis y dermis, ¿de acuerdo? Entonces, las neoplasias malignas más comunes epiteliales que tenemos es el carcinoma vasocelular. Esta es la más común que vamos a ver. No son comunes, pero entre ahora sí que entre todos son las más comunes, ¿de acuerdo? Luego tenemos el carcinoma espinocelular. Si nos vamos de anexos, entonces ya tenemos epiteliales, nos vamos a anexos. Los anexos nos vamos a quedar que tenemos los carcinomas sebáceos, un ejemplo son los carcinomas de mebomio. Ya si nos vamos más un poquito, esto no es tan profundo, pero las melanocíticas que son por lesiones pigmentadas, vamos a encontrar el melanoma maligno. Ya si nos queremos ir más raro, nos iríamos de algo que es hematolinfático y neuroendocrino. En estas no nos vamos a meter, lo que nos conviene en esta clase es enfocarnos en estas tres. Dime. Referente a lo de las Ajá. clases clínicas y todo ese Ajá. tema, eh,
Cuando rotábamos por derma, Ajá, el dermatólogo nos decía ajá, que obviamente no es 100% exacto, ajá, pero el carcinoma vasocelular puede ser casi en toda la cara y el exactamente, espinocelular, su ubicación principal es en nariz exactamente, y labio, es donde más lo exactamente, podemos ver. Entonces, si justamente. llegamos a ver una lesión en nariz o en labio, muy probablemente sea un espinocelular. Y si llegamos a ver una lesión en cualquier otra parte de la cara aperlada, sería un carcinoma vasocelular. Se me adelantó el doctor, pero está en lo correcto, muy cierto. Y ahorita vamos a hablar de las localizaciones. Muy buena aportación, doctor. Muchas gracias. Volviendo a lo que dice el doctor, el carcinoma vasocelular se puede presentar en cualquier parte de la cara. A nosotros nos vamos a enfocar más en párpados, ¿de acuerdo? El escamoso, como dice el doctor, más bien el espinocelular, sí puede salir más que en el nariz y labio, pero también en algunos casos puede presentarse en párpado. Pero justo lo que él comenta, aparte de que las características macroscópicas de estas neoplasias son muy diferentes, sí pueden salir justo como lo menciona el doctor, ¿de acuerdo? También mencionaba Ajá, que nos olvidamos por secciones. Unos ajá, libros mencionan que es la T y otro que es la H, sí. pero llegan a donde Mira, mismo. exactamente. Te van a decir que la clasificación de T, la de H, pero en sí lo que tenemos que saber, a lo que nosotros nos conviene en oculoplástica, porque al final de cuentas nosotros no vamos a operar la nariz, no vamos a operar el labio, nos vamos a enfocar en párpados. Pero sí, esa es una clasificación. Entonces, ya en las benignas, si se fijan, la etiología es mucho más diferente desde el simple hecho de ver a lo que presentamos acá. Esto es por daño celular y esto de acá puede ser por focos infecciosos, por ejemplo, el orzuelo, obstructivos, el chalación, el papiloma escamoso también es por infección, etcétera. Entonces, si se fijan, lo que son las neoplasias benignas, su etiología es mucho más diferente a las malignas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que sepamos diferenciar una de otra, ¿de acuerdo? No solo en lo característico macroscópico, sino en el mecanismo o la fisiopatología de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora con lo más importante, las lesiones malignas. Hay un dicho en radiología y en dermatología que se dice que hay que aprender primero malignidad antes que los nombres benignos. ¿Por qué? Porque estos son las famosas red flags, como cuando están saliendo con alguien y ven las red flags, pues bueno, aquí es lo mismo en la piel, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características más importantes que hay que buscar en una lesión? Una y muy importante, la ulceración. Lesiones benignas jamás se ulceran, ¿de acuerdo? Es muy raro que se ulceren, pero sí puede llegar a pasar. Muy importante, va a haber falta de sensibilidad. Esto no quiere decir que no duela, sino que no hay sensibilidad, ¿de acuerdo? Es muy diferente a tener una paresia a una anestesia. En este caso, más que nada hablamos de pérdida de sensibilidad. La induración, ¿qué quiere decir? Que las lesiones van a ser duras, literalmente son duras. Entonces, la induración es otro factor muy importante. Va a haber bordes irregulares y asimetría tanto en la lesión como, por ejemplo, en ojos contralaterales. Va a haber vasos nutricios, en caso va a haber telangiectasias y siempre o casi siempre van a venir de un crecimiento acelerado. Pero aquí lo que quiero que se lleven es la pérdida de la arquitectura del margen palpebral. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta estos 7 puntos para poder estar atento a esas red flags que nos pueden traer las lesiones en piel, sobre todo en párpados. Entonces, ahora sí empezamos con la lesión más común, que es el carcinoma vasocelular. Tenemos que es más del 90% de las neoplasias malignas en lo que son los párpados, ¿de acuerdo? Se presenta principalmente en el párpado inferior, casi siempre es en el canto medial o en el canto medio, nasal o medio, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la clínica de estas lesiones? Vamos a tener nódulos perlados, telangiectasias y muy importante, acuérdense, va a haber una ulceración central, no es generalizada, se hace es como un boquete, es como un cráter, para que me entiendan. Y muy importante, no va a haber queratosis. ¿Qué quiere decir eso? Hiperkeratosis, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte que no se van a ver pigmentados a diferencia de otros, va a tener casi la misma coloración que en este caso la piel, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente mayor de 60 años que toda su vida se ha dedicado a trabajar fuera en el sol y dice, es que me salió esta como verruguita y veo que ha crecido, entonces
Primero hay que buscar las características. Yo aquí no sé ustedes qué opinen, pero se ve una lesión indurada. Se ve, no puedo decir, no podemos tocar la imagen, pero por características microscópicas podemos ver que está indurada y muy importante, está perlado. ¿Qué quiere decir? Tiene formas como de perlas, ¿de acuerdo? Sobre todo en la periferia. Y si se fijan, por ejemplo, en esta imagen, lo que les comentaba de la ulceración central, está ulcerado justo en el centro, es como si fuese un volcán, ¿de acuerdo? Y si se fijan, salvo esta, está un poquito hiperpigmentada, pero es más que nada la ulceración, pero no cambian de color. La piel mantiene el mismo color tanto en la parte sana como en la parte ya afectada, ¿de acuerdo? Es muy importante. El factor de riesgo principal son en adultos mayores de 60 años y exposición a rayos ultravioleta. ¿De acuerdo? Ajá. Sí. Ah, bueno, sí, tiene toda la razón. Solo puse en generalidades, doctora. No me metí tanto en los vasculares. Ujú, ujú. Ulceración. Ujú, exactamente. Ujú. Infiltrativo, correcto. Con un melanoma, justamente. Ajá. Ujú, ujú, sí. Depende del tipo. Ujú, correcto. Sí, de hecho, doctora, no me quise meter tanto en eso porque si no nos llevamos todo el día. Entonces, pero justo como dice la doctora, el carcinoma vasocelular se puede dividir en cuatro tipos. Aquí lo más importante que tienen que saber es lo que comentaba la doctora, que siempre va a haber una ulceración central, es como un volcán, lo que les comentaba, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, siempre buscar en la periferia de la lesión los bordes aperlados y adentro siempre encontrar como si fuese, les digo, es como un cráter, ¿de acuerdo? Gracias, médico. Entonces vamos ahora con el carcinoma escamoso. Este es menos común, pero es el más agresivo de todos las neoplasias malignas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este, a diferencia del carcinoma vasocelular, su fisiopatología nos habla de que tiene un poder metastásico más alto. Este actúa sobre todo en lo que son las terminaciones nerviosas, pero no solo eso, en las linfáticas. Y si se acuerdan de lo que les comenté, el párpado está ricamente irrigado tanto por vasos sanguíneos como por vasos linfáticos, ¿de acuerdo? Entonces, este se puede presentar tanto en inferior como en superior. Igual, el factor de riesgo más importante es en adultos mayores de 60 años. Esto no quiere decir que sea una regla, también puede haber personas jóvenes que presenten este tipo de cosas. Vuelvo a lo mismo. Daños por rayos ultravioletas es la principal causa o el principal factor de riesgo para este tipo de lesiones. Aquí sí va a haber una hiperkeratosis, lo que nos comentaba la doctora, podemos llegar a confundirlo un poquito. Esta tiene apariencia de una verruga o verrugosidad y aquí sí puede haber una ulceración general. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a ulcerar únicamente en el centro. Aquí no hay bordes perlados, pero sí hay una ulceración generalizada. Si se fijan aquí, esta lesión pues se ve muy aparatosa a comparación de la otra. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, si se fijan, esto se ve feo, sí, pero esto de acá se ve todavía más feo. ¿Te puedes mover, por favor? Gracias. Entonces, si se fijan, aquí tiene, muy importante, bordes indurados igual, pero tiene apariencia de escamas. Escamas, obviamente, si pensamos en reptiles o algún tipo de ese, animales, podemos asemejarlo a estas características que tiene el carcinoma escamoso. Entonces, muy importante, si nosotros llegamos a ver esta lesión,
Obviamente lo que dice la doctora de que hasta no tener la biopsia, hasta no tener el diagnóstico patológico, no podemos decir si es o no es, pero por clínica, de importante ahora sí que la red flag decir esto no es normal, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. ¿Le regresas por atrás? Ahí está. Bueno, ahora uno que ya vimos dos que nos hablamos de, ¿se acuerdan qué capa? Dermis, perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito de los anexos. Lo que es el carcinoma sebáceo, que este es un poquito más raro que los otros dos, pero este es un tumor enmascarado. ¿Por qué? Este asemeja a lo que es el chalación recurrente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cuadros repetitivos de chalación, pero son muy característicos. Siempre va a ser en el mismo ojo y en la misma localización, ¿de acuerdo? Esto va a tener una característica amarillenta y se va a confundir con una blefaroconjuntivitis unilateral crónica. Este es más común, igual, adultos mayores de 60 años, es el factor de riesgo principal, pero en este no va a estar relacionado tanto con lo que son los rayos ultravioleta. Va a estar relacionado más que nada con el mecanismo o la fisiología celular de qué glándula les suena que sea la más común afectada aquí. Meibomio, excelente, muy bien. ¿Por qué? ¿Alguien sabe un poquito de la fisiología de las glándulas de meibomio? Bueno, se las voy a resumir rapidísimo. Las glándulas de meibomio, como comentábamos, son glándulas sebáceas modificadas encargadas de producir lo que es el meibum o la película, o perdón, la capa lipídica de la película lagrimal. Estas glándulas funcionan a través de hormonas. Las principales hormonas que actúan en las glándulas de meibomio son los estrógenos y andrógenos. ¿Por qué las mujeres son un poquito más propensas a generar las blefaritis no infecciosas por esto? Cuando entran al periodo de menopausia hay una disminución generalizada de las hormonas femeninas y por ende nos va a causar que tengan las mujeres más predisponencia al ojo seco. No es que querramos hacer comentarios de que las mujeres tienen ojo, no, es porque fisiológicamente su organismo está diseñado por hormonas a que tengan ojo seco, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los carcinomas sebáceos se pueden presentar en hombres, pero son más comunes en mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Hay por ejemplo, en las blefaritis no infecciosas, hay una hiperqueratinización del conducto que lleva de la glándula hacia el orificio de salida y se podría decir que se ven congestivas las glándulas. En el caso del carcinoma sebáceo, hay unas células que se llaman sebocitos. Suena chistoso, pero son los sebocitos, en el cual se empiezan a producir de manera descontrolada. Por esto este es un poquito más raro, a diferencia de los otros, porque aparte de ser más profundo, no está directamente relacionado con los rayos ultravioleta. Está relacionado más que nada con lo que es la fisiología en sí de la glándula afectada, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante tener en cuenta que un chalación recurrente no significa que siempre va a ser un carcinoma sebáceo, pero es una red flag como para decir, ok, ya tuvo cuadros repetitivos, es en el mismo ojo, es en la misma ubicación, y es muy importante. Siempre va a ser en el mismo ojo, puede obviamente que estén los dos, pero es casi siempre en el mismo lugar. Si vemos esto, pues este tiene un aspecto amarillento, nos asemeja como si tuviese un chalación, pero suponiendo que se le hace el curetaje, ok, le hago el curetaje y a los 4 meses me regresa igual, ya es como decir foco de alerta, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del chalación, nos va a producir madarosis. ¿Alguien sabe qué es madarosis? Pestañas, exactamente. Entonces, si recuerdan, una característica de las neoplasias malignas es que tenemos pérdida de la arquitectura palpebral, ¿de acuerdo? Sí puede haber chalaciones que nos produzcan madarosis, pero es muy raro, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber la que es la nodular, que es la más bonita, por así decirlo, en la cual nos asemeja a un chalación, pero pues ya tenemos la difusa, que es así ya, pues no sé ustedes, pero se ve muy feo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí, ¿cuándo podemos tener datos de sospecha para hacer una biopsia sospechando en un carcinoma sebáceo? Que haya una blefaroconjuntivitis unilateral, muy importante. Las blefaroconjuntivitis casi siempre vienen en pareja. No es regla, pero sí es muy común. Es más raro ver una unilateral
que una bilateral, porque las bilaterales, ustedes, yo creo que los que ya han visto pacientes, yo creo que de 10 pacientes que vemos aquí, 5 tienen blefaritis de cualquier etiología. El chalación recurrente, pero volviendo a lo mismo, que sea en el mismo ojo y en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Un engrosamiento amarillento, a diferencia del chalación, ahorita lo vamos a ver más adelante, este va a tener un engrosamiento de características amarillentas. ¿Por qué? Porque como hay una no es hipertrofia, es se me fue el nombre, de la glándula de mebomio, adquiere el color de la glándula como tal, ¿de acuerdo? Ya hablando un poquito, ya vimos entonces las dos más comunes de dermis. Vimos una de las más comunes de anexos. Y ahorita vamos a hablar de las melanocíticas o de las pigmentarias. Lo que hablaba justamente la doctora con respecto a las lesiones pigmentadas, estas pueden producirse en cualquier región. Puede ser párpado superior, párpado inferior, e incluso en lo que es en cualquier parte, vaya. Estas se presentan en adultos de 50 años para arriba, pero también puede presentarse en personas jóvenes. Estas lesiones van a ser igualmente causadas por rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cómo podemos diferenciar de un nevo o de un lunar a una lesión o un melanoma? ¿Cómo descartamos un melanoma? En este caso, tenemos algo que se llaman las reglas A, B, C, D, E. A es de asimetría, B es de bordes irregulares, C color variado y un diámetro mayor a 6 milímetros. Y muy importante la evolución. Justo lo que nos comentaba la doctora, en el melanoma no va a haber como tal una hipertrofia del tejido. Más bien, puede haber una hipertrofia, pero a qué voy con esto es que casi siempre va a ser plano, va a ser únicamente lesión pigmentada. Entonces, si se fijan, aquí podemos diferenciar de un nevo benigno a uno maligno. Hay una mnemotecnia que nos habla de la bandera de Francia, que por ejemplo, si nosotros en un nevo benigno la mayor parte de la hipermelanización si se fijan, tiene bordes regulares, sí. Se podría decir que es simétrica, sí. Mide más de 6 milímetros, eso no podríamos decir que sí mide más de 6 milímetros, pero si se fijan, es la misma coloración en toda la lesión. Si en cambio nos vamos aquí a un melanoma como tal, sí podemos encontrar, yo no veo el blanco, pero sí podemos ver distintas tonalidades. Aquí podemos ver el azul, podemos ver el rojo y con duras penas podemos ver el blanco. Pero es muy importante que al momento de ver una lesión pigmentaria hay que usar esta regla. Asimetría, bordes irregulares, color variado, el diámetro y la evolución. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Dígame, médico. Ajá. Sí, ese es pues un diagnóstico ya más específico, pero sí, aquí lo que quiero que se lleve no es tanto es que les digo, hay un montón de lesiones, tanto benignas como malignas. Lo que quiero que se lleven de esta clase es cómo diferenciar una benigna de una maligna, porque ahorita que vamos empezando, yo creo que es lo más importante, saber cuándo algo es malo y cuándo algo es bueno, ¿de acuerdo? La diapositiva que les puse al principio, bueno, ¿qué es el principio? ¿Te puedes regresar, por favor, Pepe, a la que dice atrás, otra? Atrás, 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 otra. Esta es la diapositiva que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Ustedes tienen que venir ya estudiados para sus clases y ya debieron haber leído de cómo son las características de los carcinomas, etcétera. Pero yo lo que quiero que se lleven es esto, cómo diferenciar una lesión maligna de una benigna, ¿de acuerdo? Porque estas lesiones, las malignas, créanme que, por ejemplo, el vasocelular no es tan fulminante, pero por ejemplo, la que es la escamosa es muy fulminante. Los pacientes pueden hacer metástasis en meses, vaya. Adelantamos, por favor. La que sigue, la que sigue. ¿Dudas hasta aquí? Melanoma, por favor, doctor Pepe. La que sigue. Atrás. Ajá. Ujú. Exactamente. Melanoma. Exactamente. Ujú, ujú.
se le pasa un neo que pareciera melanoma, ahí sí pues entra la responsabilidad de no haber participado. Exactamente. Pues, ¿cómo van a saber? Afortunadamente son raros, pero ¿cómo van a saber si un nevo es un nevo a diferencia de un color? Pero ¿qué pasa con el color? Ajá. ¿Qué te puede decir el paciente que tiene? Exacto, el tiempo de evolución. Ujú. Yo le dije que también le faltaba una E, que es elevación, si es elevó o si se le oprimía. Sí ha tenido cambios. Si les dice que ese neo ha estado toda su vida ahí, que no da síntomas, no da molestias, no ha habido aumento de tamaño, no ha habido cambio de coloración, sin ningún problema se mantiene en vigilancia. Pero si es un neo que acaba de salir y nunca estaba, si creció, si aumentó de tamaño, si cambió de color, si se ulceró, si sangró, si lo toca y sangra, si en esa zona donde está el neo no hay pestañas, si está ulcerado, si está con pérdida de la arquitectura, hay que sospechar de algo maligno y hay que hacer biopsia sí o sí. Entonces, yo creo que lo más importante, como dice Edgar, es que identifiquen si es un EBOA melanótico o una verruga o un carcinoma vasocelular o ya o sea, datos de malignidad. Los datos de malignidad más comunes son los que primero pusieron en la diapositiva al inicio, pero les comento esto porque el NEO a lo mejor sí es diferente, ¿sí? A que no van a encontrar bordes perlados, no van a encontrar telangiectasias, simplemente los cambios de coloración y el aumento de tamaño y la evolución es lo más importante. Y en el melanoma, pues puede haber de muchos tamaños y sobre todo lo van a encontrar en pacientes con que tienen muchos nevos, pues cualquiera de ellos se puede malignizar. La gente que tiene pecas, por ejemplo, también pues son melanocitos. Mientras más melanocitos tenga el paciente, con la exposición del sol se pueden malignizar. Paciente muy expuesto al sol, sin uso de protector solar y que toda su vida estuvo expuesto. Si es un paciente de piel clara, es más raro. Ahí sí váyanse más por epidermoide o vasocelular, pero melanocitos, pues, o un melanoma, si sospechen de lesiones pigmentarias y casi siempre, por ejemplo, esa primera imagen parece más como algo congénito. Ajá, exactamente. Y el otro sí se ve algo más maligno, pero sí, pues importante, lo primero, tiempo de evolución. Si ha tenido esa lesión toda su vida y el paciente ni siquiera se preocupa, ustedes no lo vayan a preocupar de que eso es maligno, ¿no? Primero hay que hacer preguntas y pues interrogar. Exactamente. Bueno, entonces, justo lo que comentaba la doctora, esto es muy importante para diferenciar de un benigno de uno maligno, ¿va? Y ahora sí vamos con las lesiones benignas. Ya estas son un poquito, son más, pero nos vamos a ir un poquito más a prisa por tiempo, que faltan 18 para las... Aquí, ¿cómo le regresas por mis pedos? ¿Atrás? ¿Atrás? Eso. Aquí, ¿cuáles son las características de seguridad? Si ya nos llevamos lo maligno, que es lo que se tienen que aprender para descartar o encontrar las red flags, en este caso, ¿cuándo podemos tener las características de seguridad? Justo lo que comentaba la doctora, el crecimiento lento o nulo o el tiempo de aparición, que tengan una consistencia blanda. ¿Se acuerdan cómo era la otra consistencia? Indurada o dura, perfecto. Aquí va a haber bordes lisos y más regulares. Simétrico puede ser tanto en ojo izquierdo y ojo derecho. El color uniforme van a ser indoloros, excepto el orzuelo, porque el orzuelo es un proceso agudo, infeccioso, inflamatorio, el cual sí nos puede producir un poquito más de molestias. Y muy importante, preserva la arquitectura del margen palpebral. Les digo, no todo es, no hay absolutos, diría mi abuelita, pero sí es muy importante que al tener una preservación de la arquitectura del margen palpebral, nos puede dar como un signo o una característica de seguridad. Ya vimos lo malo, cuando podemos decir, como comentaba la doctora, para no asustar al paciente, estos tipos de características. Les digo, si les tuviera que decir dos diapositivas súper importantes, sería la que les mostré hace poquito y esta de acá, ¿va? Aquí nos vamos a ir un poquitillo más rápido porque de las lesiones benignas son un montón. Me voy a enfocar en las dos más importantes. Aquí les hice unas tablitas. Bueno, las saqué de un libro, no las hice yo.
pero tenemos el nombre de la lesión. El tiamini, ¿alguien sabe qué es el tiamini? Es como un lenguaje que se usa en radiología, en el cual asemeja, no sé si se acuerdan, por ejemplo, en las épocas del COVID, de que se hacía la tomografía y decían vidrio despulido. Aquí es lo mismo, en este caso es dermatológicamente hablando. Entonces, tenemos el tiamini, la clínica y el tratamiento. Les digo, aquí me voy a ir más rápido porque ya no tenemos casi tiempo, pero los que tenemos que tener en cuenta es lo que son los acrocordones, la queratosis seborreica, el cuerno cutáneo, el quiste epidérmico y los milios. Realmente estas ustedes pueden checar fotografías en casa, pero nada más para que sepan a qué se refiere. Por ejemplo, dice un paciente, ay, traigo como si trajera cera, como si trajera pegamento. Podemos pensar de inmediato en una queratosis seborreica, ¿de acuerdo? El tratamiento como tal no me voy a meter tanto en eso, quiero ir a lo más importante. Vuelvo a lo mismo para que ustedes también repasen en casa. Aquí tenemos un ejemplo de un acrocordón, el papiloma escamoso. Yo le puse benigno entre comillas, porque si recordamos, los papilomas son producidos por alteración, por un virus, que es el virus del papiloma humano. ¿Se puede decir que es benigno? Sí, entre comillas. El cuerno cutáneo, el quiste de inclusión epidérmico. Les digo, esto nos vamos a ir muy, muy rápido por el tiempo. Los milios, de hecho, aquí en Guadalajara he visto que muchas personas tienen milios. No saben ni qué tienen, ni se dan cuenta, pero en un mínimo saber ubicarlos. Eso es con parte de las epidérmicas. Ahorita vamos ahora sí a lo que nos compete en esta clase. Las más no comunes, pero las que tenemos que diferenciar qué es orzuelo y qué es chalación. Si recordamos, ya hablamos de unas lesiones anexales, o sea, vamos a hablar de lesiones anexos de la piel. En este caso nos vamos a enfocar en las glándulas sebáceas. En este caso, a mí me gustaría hacer énfasis en lo que es el orzuelo y lo que es el chalación. Ahorita en la tablita que sigue, si leyeron la presentación que se las mandé antier, ¿alguien me puede decir cómo podemos diferenciar o cuál es el mecanismo de acción en... No, regrésale. ¿Quién me puede decir cuál es el mecanismo de acción de uno y el mecanismo de acción de otro? El consuelo es el partido de aparición, es el infeccioso, Ajá, 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 ajá. Ok, y por ejemplo, ahí me dijiste perfecto, la glándula afectada en orzuelo, ¿qué glándulas están afectadas? Perdón, en chalación, ¿qué glándulas están afectadas en el orzuelo? Y también puede ser meibomio, o sea, realmente sí pueden ser las tres, pero es muy importante diferenciar uno del otro. Ahora sí le damos a la que sigue, por favor. Aquí esta tablita la hice yo con la bibliografía del AO, entonces esto es como un poquito más actualizado, ¿de acuerdo? ¿Cómo diferenciamos un orzuelo de un chalación? El orzuelo siempre va a ser agudo y va a ser doloroso. Estas son las famosas perrillas, ¿de acuerdo? Y el agente infeccioso causal más bien el agente etiológico causal va a ser infeccioso y va a ser el Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? Las glándulas afectadas justamente son las que comentábamos, que son 6 y mol o meibomio. Y aquí va a haber inflamación. Si se acuerdan un poquito de medicina general, tenemos la inflamación que es el calor, rubor, tumor, etcétera. Esta cumple estas características. El chalación no. El chalación, por otra parte, es crónico, no doloroso. El mecanismo o etiológico principal es la obstrucción de glándulas de Meibomian. Por eso los orzuelos son más comunes en mujeres que en hombres, por lo que les comentaba de la fisiología de las glándulas de Meibomian. Glándula afectada, glándula de Meibomian, y esta va a ser un nódulo indolor, ¿de acuerdo? Muy importante diferenciar con qué carcinoma. Se los mencioné hace rato. El qué carcinoma hay que, si tenemos un chalación recurrente, ¿con qué carcinoma se tiene que diferenciar? Sebáceo. Sí. Excelente, gracias. Dale para atrás, espérame, si quieres yo le muevo. Gracias. Entonces, y muy importante saber que el tratamiento va a ser muy diferente uno a otro. Más bien, concuerdan hasta cierto punto en uno, pero aquí yo cuando empecé en oftalmología, en lo que tanto en la carrera como aquí, yo antes pensaba que siempre esto era el futuro de esto, no sé si me explico, como que esto era lo primero y luego esto era lo segundo. Se podría decir que más bien el chalación puede
cómo explicarlo en palabras coloquiales? Podemos decir que un chalación en algún punto pudo haber sido un orzuelo, ¿de acuerdo? Sea mal, que no estuvo bien tratado, etcétera, pero no cumplen la misma, o sea, no es una regla, vaya. Pero sí puedo decir que un chalación puede que en algún punto haya sido un orzuelo. Vuelvo a lo mismo, lo que hay que diferenciar es que en estas están afectadas 3 glándulas y es infeccioso, y en el chalación es únicamente meibomio y es por obstrucción del conducto de la glándula. Ajá, El talacio, ¿cómo entraría ahí? buena pregunta. Que se puede confundir a lo que te había leído. Doctora, ¿me apoya ahí? Porque no... Talacio, lo que mencionaba, aquí lo que se puede confundir. Sí, Es lo mismo que ahí dice tarsal. porque mencionaba en el proyecto que algunos me confundí en con cuál se puede confundir, porque no lo mencionaba. Exactamente. Ujú. Es lo mismo. Bien. Y es más bien es crónico, una glándula tapada y el contenido está no tiene drenaje, el contenido porque ese Estaba leyendo el tratamiento que mencionaba aquí. no, es el mismo, la mención Es como decir conjuntiva tarsal y conjuntiva palpebral, supongo, pero bueno, ya aprendimos algo nuevo el día de hoy. Y ahora sí, con respecto a los tratamientos, bueno, le voy a dar uno atrás. Atrás, porfis, Pepe. Esa. En el caso del orzuelo, como comentamos, es un proceso agudo y doloroso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, erradicar el foco infeccioso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el agente causal principal? Staphylococcus aureus. Entonces, por lo general se da antibiótico tópico. Ya en casos más avanzados se puede dejar sistémico, pero siempre empezar por tópico. Por escuela, aquí empezamos con lo que es tobramicina, pero en alguna literatura dice que el principal medicamento son las fluorquinolonas, pero a la experiencia, poca experiencia que tengo, realmente responden muy bien con tobramicina. Muy importante aplicar calor local o fomentos de agua caliente y el lavado de pestañas. En el caso del chalación, podemos incluso disminuir de cierta forma, intentar disminuir con lo que es el Trasidex, que es tobramicina con dexametasona, pero es muy importante saber que es poco probable que responda. Hay pacientes que responden, pero en algunas literaturas menciona que si, por ejemplo, la lesión es menor a 4 milímetros, se puede iniciar triamcinolona inyectada para bajar la inflamación. Si es mayor a 4 milímetros, es el curetaje. Les digo, esto es más que nada según la Academia de Oftalmología, la AO, pues. Pero aquí les digo, a la experiencia que tenemos es que lo que es el chalación, sí podemos intentar con lo que les comentaba, masajes, aseo, y más antibiótico y lo que es el antiinflamatorio, pero si no hay una mejoría ya hay que estar pensando en lo que es el curetaje. ¿Cuándo podemos pensar en el curetaje? Cuando hay una persistencia mayor de 6 semanas, que la lesión sea mayor a 6 milímetros, que por ejemplo sea tan grande la lesión que nos esté haciendo un astigmatismo por compresión y volviendo a lo mismo, sospechando de malignidad. Ajá, ajá, ajá. Y aparte de eso, se podría dar la transformadora en Sí, sí, sí. pero inyección, pero y que en el 80% de los casos se elimina. Se elimina, exactamente. De 1 a 2 semanas, correcto. Y en caso de que no funcione, ahora sí es curetaje. Qué bueno que leyeron, qué gusto que leyeron. Muchas gracias. Bueno, entonces, el curetaje. El curetaje, este es un procedimiento ya invasivo, quirúrgico invasivo, el cual en un mundo ideal es hacerlo en quirófano, pero van a ver que algunos doctores también lo hacen. No pasa nada si se hace en el consultorio, pero en un mundo ideal es hacerlo en quirófano. En sí vamos a necesitar lo que es las pinzas de chalación y una hoja de bisturí y lo que es la famosa cucharilla, ¿de acuerdo? O cucharete. La que sigue, por favor, doctor Madera, gracias. Entonces, ¿cuál es la técnica ideal? Obviamente, pues poner lo que es anestesia tópica, porque esto duele,
duele, a mí no me han quitado, pero estoy seguro que duele. Hay mucha, no controversia, pero cierta literatura dice que no es necesario hacer aseo con isodine. Yo en lo personal sí pondré isodine porque muchos dicen, pues que ya está infectado, ya nomás parte, pero yo en lo personal digo, pues no vaya siendo que, ya saben, procesos infecciosos no hay que hacerles confianza. Entonces, ¿qué es lo que, obviamente, primero, localizar el ojo a hacer el curetaje? Una literatura mencionaba que en lo que es la parte anterior, o sea, en la parte de la piel, podemos marcar la lesión porque eso nos sirve como referencia, tanto para nosotros como para el paciente, para demostrar cuánto disminuyó la lesión. ¿De acuerdo? Entonces se coloca en lo que es la anestesia tópica, se marca lo que es la lesión por parte de la piel, se coloca la pinza y se vierte el párpado. Aquí es muy importante saber que la técnica de la incisión tiene que ser siempre, siempre, siempre perpendicular al borde palpebral. ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿No? ¿Por qué? Si nosotros hacemos un corte paralelo, ¿qué glándula está obstruida en un chalación? Meiomio. Excelente. ¿Cuántas glándulas de meiomio tenemos en el párpado? En el superior tenemos de 45 a 50. Entonces, si hacemos un corte paralelo, ¿qué creen que va a pasar con las otras glándulas? Pues vamos a llevar el conducto hasta la misma glándula. Entonces, siempre el corte tiene que ser perpendicular al borde palpebral, ¿de acuerdo? Una vez que se haya hecho la incisión, ya con la cucharilla es muy importante buscar conejeras, porque estas lesiones en sí ya está fibrosado, ya hay una fibrosis del cúmulo del meibum que se acumuló en la glándula congestiva y, ajá, a ver, Mencionó sobre poner anestésico tópico. ajá, Yo había leído que tiene que ser diluido ajá, la calcinorona. sí, esa es otra. No había leído que se podía hacer también tópico. Insisto, en un mundo ideal así debería ser, pero aquí vas a ver que obviamente es con anestesia tópica, pero también es inyectada. Había leído Ajá. que una de las posibles complicaciones, entre comillas, podría ser de que si es muy grande el motivo de la van a quedar un pequeños surcos en la Sí, parte. justamente, por eso es muy importante marcar en la piel. Sí, en la parte En la parte anterior es muy importante, justo lo que mencionas, marcar con un marcador la lesión para ver si disminuye o lo que tú mencionas, que se haya ¿cómo se dice? Si, por ejemplo, creas ciertas, ¿cómo explicarlo? Como ciertas estructuras, exactamente. Entonces, muy importante buscar conejeras y nada más, les digo, si pueden checar videos en YouTube o incluso con la doctora Manríquez, ella cuando hace estos procedimientos, ella le escarba, le busca las conejeras, ¿de acuerdo? Ya casi nos acaba el tiempo, entonces le voy a meter prisa. Esto no, lo que mencionamos de las lesiones pigmentadas, diferenciarlas de los melanomas, etcétera. Entonces, esto ustedes para que lo lean en casa, les digo, por tiempo, no me quiero llevar tanto. Técnicas de biopsia, igual eso que hay que leerlo en casa, lo que es en sacabocados, en afeitado, cuando ya tenemos que recurrir a lo que es completa del párpado, etcétera. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo lean en casa, la cirugía de Mohs, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero a lo que quiero llegar es a esto, a la dinámica que les puse. Son 3 casos clínicos, nada más para poner a trabajar la neurona un poquito. Cuando hablamos de benigno o maligno, y aquí quiero que quien se anime me levante la mano. Les digo, son 3 casos clínicos, no son tan complicados. Primer caso clínico, masculino de 72 años de edad, toda su vida fue agricultor, presenta una masa indolora en el tercio medio del párpado inferior del ojo derecho, que es esta de acá, con nódulo perlado de 1 centímetro, bordes elevados y vasos periféricos de neoformación. Paciente refiere crecimiento del 40% en menos de 3 meses. Alguien que me levante la mano y se anime. Este está muy fácil. Vaso celular, perfecto. Entonces, ¿qué red flags tenemos aquí? De la mitad de polos irregulares. Ajá. Uno, por favor, uno que se anime.
Bueno, vamos al 2. El 2 está un poquito, van a ir como que subiendo de dificultad. El que sigue, por favor. Gracias. Ahora tenemos el caso 2. Femenino de 52 años de edad. Nódulo o pápula firme indolora de crecimiento lento con coloración amarillenta rosada en el tercio nasal del párpado superior del ojo izquierdo. Paciente refiere que es su tercer cuadro en los últimos 12 meses, además de que tiene perrillas recurrentes en el ojo contralateral. ¿Alguien que se anime a decirme aquí? Ok. Por lo cierto. Aquí, justo eso es lo que quería. ¿Quién dice que es, no, o quién sospecha en un chalación y quién sospecha en un carcinoma? Ajá, ok. Entonces, ¿quién dice que es carcinoma y quién dice que es chalación? Ok, bueno. Aquí está la clave. Paciente refiere que es su tercer cuadro en los últimos 12 meses. Es recurrente, pero tiene perrillas en el ojo contralateral. ¿Qué les dije de las lesiones malignas? Son unilaterales. Entonces aquí podemos sospechar que pues una paciente que tiene, por la edad, ya tenemos que sospechar que padece de disfunción de glándulas de meiomio. Entonces es muy probable, exactamente, es un chalación. Eso es lo que quiero, que piensen y hagan diagnósticos diferenciales. Y ya el último, este es el más difícil. Bueno, difícil. Esta es una femenina de 58 años de edad. Presenta una lesión pigmentada con bordes irregulares que abarca todo el tercio nasal y medio de párpado inferior de ojo izquierdo. La paciente refiere refiere que no hay cambios de tamaño, pero lo ve difuminado desde que lo tiene. ¿Qué sospechan? ¿Melanoma o nevo? Melanoma. ¿Ustedes qué opinan? Parece un neo. ¿Quién dice nevo y quién dice melanoma? Ok, pero... Ujú. Ajá, pero aquí está la clave en el cuadro, en la cuadro microscópico. ¿Qué les comentamos del color? La doctora, ¿qué les comentó? Lo ven todo, a ver, reglas, ¿cómo eran las reglas? ¿Qué es la A? ¿Lo ven simétrico? No. No, ahí tenemos uno. B, ¿los ven regulares? Perfecto. C, ¿lo ven color uniforme? No, varios. D, diámetro, pues no podríamos decir que es más de 6. Y la evolución, aquí quizás tenemos 4 de 5 con las reglas ABCD. Entonces, yo en lo personal diría que es un melanoma y en la literatura que lo que es un melanoma. Entonces, sé que es un melanoma. Aquí lo único que quiero es que ustedes se pongan a pensar y a diferenciar entre las red flags y las lesiones de malignidad, la bibliografía que usé y dudas que tengan, comentarios, ¿no? Doctora, ¿algo que quiera agregar?